Antes de empezar este video quisiera darle créditos a mí mismo, porque yo soy el autor de esta historia, y sin más nos vemos. Sendero de las Estrellas capítulos 6 a 8. Tras esa charla decidió ir a dormir. Este sin duda había sido un día largo, y decidiría ir a charlar con Calé para ver si sabía de algún lado donde conseguir mejores cosas. Oye, Calé, amigo, ¿tienes alguna idea de a dónde debería ir ahora para obtener mejor equipamiento? Preguntaría Dragón. Si no recuerdo mal, cruzando el puente yendo hacia Kaelit encontrarás una de las iglesias de Marika, ahí podría haber algo interesante. Y en cuanto a equipo, te recomendaría ir a ver a uno de mis hermanos a la península del llanto, él podrá darte una armadura en condiciones, diría Calé. Muchas gracias, nos vemos en un rato. Se despediría Dragón rumbo, en primer lugar, a la iglesia de Marika. En su travesía, este iría rumbo al puente sobre el lago hasta que oyó la voz de alguien pidiendo ayuda, la cual acabó viendo que provenía de un arbusto que, al golpearlo, revelaría a un pequeño semihumano. Muchas gracias por salvarme, gran señor, tome esto como agradecimiento, diría Bot, el semihumano, entregándole a Dragón un montón de setas. Me llamo Boki, como puedes ver, soy un semihumano. Antes pertenecía al grupo de semihumanos de la costa, pero ellos me acabaron expulsando y, tras eso, fui convertido en arbusto por algún hechicero. Si no fuera por usted, no la contaba, explicaría Bot. No tienes que darme las gracias, Bot, es lo mínimo que podía hacer, explicaría Dragón. No, sí tengo y lo voy a hacer. Me gustaría servirle como su fiel costurero, quizás no sea el mejor de las tierras intermedias, pero mi madre me enseñó lo básico, diría Bot. Está bien, Bob, te acepto como mi costurero. No me vendría mal que alguien reparara los agujeros de mi camisa, diría Dragón. Estupendo, solo hay un problema. Mis objetos de costura permanecen en mi antiguo hogar y tendré que ir a recuperarlos, explicaría Bob. ¿Estás seguro de que no necesitas de mi ayuda para eso? Preguntaría Dragón. En absoluto, mi señor, no quisiera que perdiera su tiempo en algo como esto. Yo solo me basto y me sobro, diría Bob. Está bien, cuando las consigas reúnete conmigo en la iglesia de Le. Si tardas más de un día en volver iré a buscarte. Dime a dónde irás, diría Dragón. A la cueva de la playa cercana, mi señor, pero no tiene que preocuparse, nada malo pasará, exclamaría Bob. Está bien, nos vemos, diría Dragón. Tras eso, Dragón seguiría su marcha cuando se detendría al oír la llamada de una persona. ¿Hay alguien ahí dispuesto a ayudar al gran Kenneth Aig, sirviente de la verdadera orden y repudiador de la falsa? Al oír semejante discurso, Dragón se acercaría a su procedencia, encontrándose con el mismo Kenneth Aig. Disculpe, diría Dragón. Oh, entonces has venido en mi ayuda. Aunque, no, incluso viniendo de un sin luz, la ayuda es bienvenida. Como podrás ver, soy Kenneth Aig, miembro del linaje de los auténticos gobernantes de Necrolimbo, y actualmente tengo un problema, explicaría el buen Aig. Oh, está bien, ¿y cuál sería ese problema? Preguntaría Dragón. Más allá del bosque neblinoso se halla mi fuerte, el fuerte Aig, el cual desgraciadamente ha sido tomado por uno de los brutos de Godric, un loco amante de la sangre el cual es sumamente estúpido, secuestrando a una reina semihumana y causando un gran lío con estos, explicaría Kenneth Aig. Al mencionarse el nombre de Godric, algo haría clic en el cerebro de Dragón. Espera un momento, Godric. ¿Ese es el monarca actual de Velo Tormentoso y un portador de una gran runa? ¿Cómo demonios ese tipo se hizo con una gran runa? He visto caballeros devorados por los buitres más dignos de una gran runa que Godric, diría Dragón. Lo mismo pienso yo, amigo. No sé cómo la voluntad mayor creyó que un tipo que, tras retar al general Radahn a duelo, escapó de este vestido de mujer sin siquiera pelear, o que, tras retar a Malenia a un duelo, este fue masacrado por la Valquiria hasta tal punto que tuvo que besar sus dorados pies para salvar su trasero, jajajaja. Sí, ese Godric por lo que sé siempre fue el más lamentable de la sangre de Marika. Sorprendente que mantenga alguna conexión de sangre con el primer Elden Lord, diría Dragón, quedándose callado un tiempo debido a la mención de Malenia, ya que, a pesar de que la detestaba, tenía que admitir que había hecho bien en destrozar así al bobo de Godric. Bueno, ¿a qué esperas? ¿O es que estás esperando a que te dé un beso de despedida? Diría Kenneth Aig. Espera, ¿qué? Diría Dragón. Oh, ya entiendo, lo que tú estás esperando es una recompensa. Bien, no te preocupes, en caso de salir victorioso recibirás una recompensa de parte de la casa Aig, es una promesa, diría Kenneth.
Está bien, nos vemos en un rato. Y así Drabón seguiría su destino rumbo a la iglesia de Marika, donde al llegar notaría un extraño frasco. Al usar su telescopio en este, vería que se trataba de un vial de médica milagrosa, algo muy útil, y hasta había una lágrima del árbol áureo y hasta una lágrima de Marika para su vial, y al sentarse en la gracia se encontraría a Melina. No esperaba verte tan pronto. Te aseguro que estoy mejor, no eres mi mamá para estar siguiéndome, diría Drabón. Tranquilo, no es eso. Es que al ver que te detuviste en esta iglesia, pensé que quizá te interesaría oír las palabras que soltó Marika en esta iglesia, explicaría Melina. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto que estoy interesado, diría Drabón. Bien, en las propias palabras de Marika. Melina le contaría a Drabón el momento en que Marika expulsó a Godfrey a los sin luz de las tierras intermedias. Oh, así que así fue como fueron expulsados los sin luz. Espera un momento, ¿acaso mencionó al primer Elden Lord, Godfrey? Yo y todo el mundo la verdad pensábamos que había muerto en batalla en la guerra contra los gigantes de fuego, diría Drabón. Pues aparentemente no, diría Melina. Bueno, es mejor saber la verdad, gracias, Melina, nos vemos, diría Drabón, despidiéndose de la doncella. Continuando con su avance, este cruzaría el bosque neblinoso hasta que llegó a unas ruinas en donde dos cosas le llamarían la atención. La primera sería el enorme oso rúnico que estaba en medio, bastante aterrador, pero también una serie de aullidos que parecían provenir de un lobo. Y decidió ir a investigar, encontrando su procedencia en lo alto de una torre donde un semilobo aullaba con fuerza. Al principio Drabón pensó que podría tratarse de una amenaza hasta que, al fijarse bien, lo reconoció. No, no puede ser, ¿qué demonios hace él aquí? Bueno, mejor le pregunto directamente. Oye, Blade, baja, diría Drabón. Blade, al oír la voz de un desconocido que conocía su nombre, no tardaría en descender sacando su arma y apuntando a su enemigo con esta. Dime quién eres ahora mismo y cómo conoces mi nombre o me veré obligado a exterminarte, diría Blade con tono amenazador. Drabón, al encontrarse entre la espada y la pared literalmente, no tardaría en hablar. Oye, tranquilo, viejo, soy Drabón, uno de los antiguos caballeros carianos, y ya he hablado con Ranni para unirme a ella, explicaría Drabón. No he oído ese nombre en la vida, ¿y por qué debería creerte? Diría sin bajar el arma. Oh, vamos, Blade, por supuesto que nos conocemos. A ti te encantaba destrozar mis zapatos, o una vez me measte en la cara cuando interrumpí un juego entre tú y Ranni, afirmaría, confiando en la memoria de la sombra. Oh, ese Drabón, dijo Blade mientras apartaba la cabeza ligeramente avergonzado. Lamento haberte atacado, pero en estos días, como habrás notado, Necrolimbo no es un lugar seguro. A todo esto, ¿se puede saber qué haces tú aquí? Pensé que la mayoría de caballeros de tu orden habían muerto defendiendo a Leire y Renala, preguntaría Blade. Oh, sí, en cuanto a eso es que, bueno, me convertí en sin luz y, bueno, fui expulsado de las tierras intermedias y morí en algún momento que ni siquiera recuerdo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No deberías estar defendiendo a la señorita Ranni? Preguntaría Drabón. Oh, estoy en busca del traidor miserable de Darryl para darle la muerte que se merece. En caso de que lo encuentres, me avisas. Ah, por tu bien, no uses el término señorita enfrente de Ranni, la hace sentir como una niña de nuevo y le molesta, le diría Blade. Típico de Ranni. Pero espera un momento, Darryl un traidor. Dudo que tan siquiera por su cerebro pueda pasar la palabra traición, diría Drabón. Pues lo ha hecho y eso es lo que importa, nos vemos, despidiéndose Blade, dejando a Drabón libre para seguir con su camino, parándose a recoger el talismán oculto en esa aldea y cerca del árbol áureo menor para recoger las lágrimas de cristal. Y dudando sobre si bajar al río si otra, prefirió evitarlo ya que, si no recordaba mal, era un sitio demasiado peligroso para su yo actual, y siguió su camino hacia su objetivo actual, el fuerte Airs. Al llegar, este vio a varios semihumanos tratando de asediar el fuerte Airs sin demasiado éxito. Este los evitaría usando a torrentera, encontrando una gracia cercana, y al seguir subiendo se encontraría rodeado por soldados de Godric y un cabezudo. Este centraría al cabezudo como la amenaza principal usando su hoja refulgente para atraerlo, para luego empezar a esquivar sus ataques hasta llevarlo muy cerca del precipicio cercano, para cambiar al hechizo de meteorito que logró impactar en este hasta que lo empujó, cayendo a una muerte segura. Tras encargarse del problemático, lograría acabar con los dos soldados de Godric sin problemas y aprovechando para recoger la semilla dorada que había ahí al entrar. Oh, no, diría Drabón al ver el cadáver de la reina semihumana adornando la fortaleza, rodeado de extrañas flores rojas.
Lamentando esto, Drabón siguió su camino para acabar con el responsable de todo esto. Al subir las escaleras se encontraría con ese tan anunciado caballero de Godric, el cual le pillaría por sorpresa usando una extraña técnica mágica sangrienta la cual nunca había visto antes. Este la esquivaría por poco y el caballero procedió a usar ataques más normales que Drabón esquivó o detuvo con su escudo ligero a duras penas. Esto hasta que su enemigo repitió su sangrienta habilidad, momento en el que Drabón aprovecharía para conjurar sus meteoritos, dándole de lleno y abollando su armadura. Y dejándolo abierto, esto sería aprovechado por Drabón, que le derribaría de una patada, rematándolo con su espada en el suelo y dándole muerte al maldito. Tras eso, notaría que al morir había dejado una ceniza de guerra que, al analizar con su telescopio, notaría que ésta hablaba de un tal señor de la sangre del que Drabón no sabía nada, y que o estaba aliado con Godric, cosa que dudaba, o este soldado era un traidor. Pero independientemente, Drabón decidió explorar el fuerte Aig, encontrando el medallón de Dectus y tomándose un momento para reflexionar qué iba a decirle a Kenneth. Al final, decidió que lo mejor sería ir y soltarlo todo, por lo que volvió a la iglesia de Marika. Fijándose ahora en el camino de su vida y en el soldado que lo protegía, este decidió acabar con él y, al acercarse, descubrió la técnica sagrada de su oponente, pero acabaría con él con los meteoritos, consiguiendo su ceniza de guerra, la cual no le interesaría en nada, y seguiría su camino ascendiendo hasta que llegó a un puente, en donde sería un cabezudo. Lo ignoraría, poniendo su atención en la gracia, oyendo de repente los gritos de ayuda de alguien, topándose con la sorpresa de que era un tarro viviente, pero ignorando eso, decidiría acercarse a ayudarlo. Disculpe, diría Drabón. Oh, menos mal, alguien llegó. Como podrás ver, estoy atrapado en este agujero, pero no te preocupes, solo necesitarás unos pocos golpes cargados para liberarme. No temas romper mi coraza, no soy fácil de romper, jajaja, exclamaría el guerrero tarro. Drabón sonreiría tras su casco, pero notaría un problema. Su arma no era precisamente contundente, pero confiaba en que con los suficientes golpes cargados salvaría a su nuevo amigo, lográndolo tras un poco de esfuerzo. Gracias compañero, no sé desde cuándo estaré en ese agujero. Toma, Alexander le haría entrega de una carne excelsa a Drabón. Me presento, soy Alexander, el puño de hierro, un guerrero tarro, como podrás ver. Ahora mismo me dirijo a las salvajes tierras de Kaelid en busca del Festival de la Melena Roja para desafiar en combate al mismísimo semidios Radahn. Espera un momento, Radahn. En caso de que vayas a pelear en contra de él, te advierto que Radahn es alguien con un gran poder y, si vas a enfrentarlo, deberías... Trataría de decir Drabón, siendo interrumpido por Alexander. Es eso lo que lo vuelve un reto. Que sea difícil. Si únicamente hiciera frente a amenazas que sé que puedo superar, jamás me volvería un gran campeón. Esa es la senda de los héroes. Hacer frente a peligros que pueden acabar contigo, con valor. Pero agradezco la preocupación. Muy pocos humanos habrían tenido ese gesto hacia un tarro. Creo que me agradas, jajaja, exclamaría nuestro jocoso tarro. Sí, supongo que tienes razón, Alexander, lo siento, diría Drabón. No hace falta. Bueno, nos vemos, compañero, en tierras de Kaelid. Así, Alexander se despediría de Drabón, dispuesto a seguir con su objetivo, dejando a Drabón con mejor ánimo para hacer frente a Airti lo que tenía que decirle, cuando este llegó. Oh, veo que has regresado victorioso. En ese caso, estoy más que contento de hacer entrega de esto. Disfrútala, te lo mereces, diría Kenneth, haciéndole entrega de una daga de acero áureo. Oh, sí, en cuanto al fuerte, diría Drabón, siendo interrumpido. Oh, sí, ¿cómo se me ha podido olvidar? Debo volver cuanto antes al fuerte Aig, para entablar conversación con los semihumanos por este desafortunado incidente. ¿A qué viene esa cara, amigo? Solo confía en mí, después de todo, la verdadera orden no excluye a nadie. Y tras decir esto, Kenneth partiría a su fuerte a una velocidad impresionante. El desgraciado era rápido. Drabón trataría de alcanzarlo, pero era imposible, y se contentó con simplemente seguirlo hasta que llegó al fuerte, el cual estaba tomado ahora por los semihumanos que lamentaban la muerte de su reina y madre, y donde antes se alzaba el caballero, ahora estaba Aig, lamentando toda esta desgracia. Oh, has venido. Debería haberlo supuesto. Como podrás ver, la reina está muerta y los semihumanos desatados. Esto es lo que pasa cuando un reino carece de un verdadero monarca y no un estúpido insignificante como Godric. Es obvio que Necrolimbo necesita un regente de un linaje adecuado y, lamentablemente, ya no me considero digno de ser ese monarca, diría Kenneth Ives.
Lo lamento, exclamaría Dragón, apoyando su mano en el hombro de su amigo, para luego dejarlo con su duelo mientras él hacía frente a este nuevo fracaso. Este volvería a la iglesia de Elle con el viaje entre hogueras, notando que acababa de anochecer o la noche estaba próxima, por lo que decidió darse prisa en ir a por la armadura que le recomendó Calais, montando a Torrentera rumbo a la península del llanto, pero en su camino notaría unas ruinas familiares y decidiría entretenerse a explorarlas. Sellen se encontraría realizando sus actividades cotidianas, preparando todo para poder salir a ver las estrellas y continuar con sus investigaciones, y anhelando el poder liberar su cuerpo físico de donde la tenían atrapada para poder dejar de ser solo una manifestación, pero ésta sabía que era algo muy poco probable, cuando de repente una serie de sonidos captarían su atención, oyendo cómo alguien se enfrentaba a las flores de Miranda. Y, por el sonido, iba ganando. Esto no la preocupó demasiado, era esperable que las flores cayesen, pero aún contaba con el cabezudo que había hechizado para dominar a su voluntad. Pero entonces empezó a oír cómo este luchaba contra el cabezudo y, como aparentemente no seguía, el intruso vencería hasta que de repente todos los sonidos se cortaron. El intruso había muerto. Pero poco después, los sonidos se repitieron, solo que esta vez quien cayó muerto fue el cabezudo. Pero Sellen, a pesar de ello, mantuvo la calma. Sea lo que sea que atravesase esa puerta, mientras no fuera un cazador de brujas, estaba a salvo. Pero para su sorpresa, quien abriría esa puerta sería otro hechicero. Cuando Dragón abrió la puerta, esperaba encontrarse un cofre, pero en su lugar lo que se encontró fue a una hechicera de la academia cuya máscara de piedra no reconocía de ningún lado, pero a su vez se le hacía extrañamente familiar. Este no sabía si su acompañante sabía que él era un caballero cariano, por lo que se puso en guardia. ¿Se podría saber con quién comparto el gusto de esta visita?, preguntaría Sellen, tanteando el terreno. Eso debería preguntarlo yo, ya que bueno, yo soy quien porta el arma en la conversación, exclamaría Dragón. Esta muestra de prepotencia molestaría a Sellen profundamente. Si tuviera toda su fuerza lo exterminaría, pero ahora debía ser cuidadosa. Bueno, supongo que tienes un punto. Me llamo Sellen, soy una antigua hechicera de la academia, expulsada de esta, como podrás ver, por diferencias científicas, podríamos decir, explicaría Sellen, guardándose ciertas cosas. Dragón oiría atentamente las palabras de su compañera. Una hechicera expulsada de la academia. En ese caso, quizás pueda relajarme un poco, después de todo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pensaría Dragón. Está bien, diría Dragón, bajando su guardia. Bueno, no sé tú, pero tras obligar a alguien a presentarse, lo mínimo es presentarte tú también, diría Sellen, tratando de sacar información de su acompañante. Sí, supongo que tienes razón. Me llamo Dragón y, como tú, tengo historia con la academia. Creo que podríamos llevarnos bien, por eso jeje, diría Dragón. Sellen se sorprendería. Si su memoria no le fallaba, y no solía hacerlo, ese era el nombre de un antiguo caballero cariano no muy destacable, pero aún así, tener en su laboratorio a alguien fiel a esa familia podría ser peligroso, o quizás no. Después de todo, era obvio por sus ojos que se trataba de un sin luz y, encima, llevaba las ropas de un prisionero de magos. Si jugaba bien sus cartas, podría agenciarse un aliado poderoso o un enemigo, pero esto podría ser su billete de salida de todo esto. Dragón, curioso nombre, aunque algo feo. Pero bueno, Dragón, coge tus pergaminos, lustra tus piedras refulgentes y recoge por mí ese telescopio, diría Sellen. Espera, ¿por qué?, diría un confundido Dragón. No es obvio, si me has encontrado será porque quieres aprender hechicerías, y estoy completamente dispuesta a enseñarte, diría Sellen. Espera, ¿usted habla en serio?, preguntaría Dragón. Por supuesto, siempre he pensado que entre mis grandes talentos está la educación, aunque eso sí, no esperes de mí elogios ni caricias. De mí únicamente tendrás disciplina, ¿entendido?, dijo Sellen. Por supuesto, acepto, diría Dragón, emocionado de poder recuperar sus antiguas actitudes en la hechicería con su nueva maestra. Pues sígueme, mi nuevo aprendiz, diría Sellen. Y así, lo que quedaba de noche, Sellen estuvo instruyendo a Dragón sobre las estrellas y enseñándole algunos hechizos, entre ellos el arma mágica. Y tras despedirse de su nueva maestra, seguiría su viaje hasta llegar a una cárcel eterna donde se reencontraría con Blade. Me alegro de que hayas llegado en el momento justo, Dragón. Ahora mismo Darryl está aquí encerrado en esta cárcel eterna, lo que facilitará bastante su exterminio, explicaría Blade. Está bien, vamos a ello, diría Dragón, adentrándose junto a Blade en la cárcel eterna, apareciendo en su interior y poco después, Darryl.
Darryl, alguien de tu calaña no es digno de pudrirse en una cárcel eterna. Acabaré ahora mismo contigo, diría Blade, abalanzándose en contra de Darryl, encarándose con este en un combate de pura habilidad y agilidad, en la que estos dos destacaban de sobremanera y era evidente para cualquier espectador que Drabón, en este combate, solo cumplía un rol de soporte, pero era un buen soporte, atacando a Darryl en sus aberturas y distrayéndolo para que se llevase un poderoso ataque de Blade que se combinaría con un hechizo de meteoritos por parte de Drabón, rematando al sabueso. Y así, el dúo victorioso abandonaría la cárcel eterna. Bien, no lo has hecho para nada mal en este combate. Sin tu apoyo, acabar con Darryl hubiera sido más molesto. Bueno, toma esto y me despido, debo regresar a Liurnia. Nos vemos, diría Blade, entregándole una piedra de mejora a Drabón para despedirse de este, el cual, con el arma del sabueso en sus manos, estaría reflexionando sobre la supuesta traición de Darryl, ya que había algo en todo esto que no le cerraba, pero decidió ignorar esos pensamientos para seguir con su viaje cruzando un puente muy bien protegido, hasta que vio a la distancia a una joven que, al acercarse, resultó estar ciega. Hola, jovencita, diría Drabón con una sonrisa amigable. Oh, hola, valiente caballero. Si no le importa, me gustaría pedirle un favor. Me llamo Irina y yo, junto a mi padre, somos sirvientes de Lord Godric, diría Irina. Espera, ¿de Godric? Diría Drabón bastante sorprendido. Sí, estoy consciente de la mala reputación de mi señor, pero entienda que mi padre le juró lealtad mucho antes de que se volviera lo que es ahora, y mi padre aún cree en él. Pero eso no es lo importante. Lord Godric nos mandó al castillo de Morne, el cual actualmente ha sufrido una rebelión de esclavos, explicaría Irina. Eso es terrible, ¿acaso quieres? Dijo Drabón, siendo interrumpido. No, valiente caballero, lo que quiero es que le entregue esta carta a mi padre, el cual aún sigue en el fuerte tratando inútilmente de recuperarlo. Por favor, haga entender a mi padre. Si él no sale de ahí, los vástagos acabarán con él y yo, diría Irina, comenzando a llorar, siendo rápidamente consolada por Drabón. Tranquila, tranquila, te prometo que haré todo lo que pueda para salvar a tu padre, diría Drabón. Gracias, valiente caballero, diría Irina. Drabón, llámame Drabón, diría nuestro héroe con una gran sonrisa, ganándose un asentimiento de esta. Pero no pienso dejarte sola aquí, así que... Drabón sacaría su campana llamadora de espíritus, a la cual le había hecho unas mejoras gracias a Sellen, además de aprender sobre las personas que nacen con el don de afinarlos. Pluto, Fern, Sif, necesito que protejáis a la señorita aquí presente de cualquier peligro, cuento con vosotros. Drabón se llevó un ladrido afirmativo por parte de los lobos. Con esto pudo despedirse más seguro de su nueva amiga, partiendo en dirección al castillo de Morne, conociendo por el camino a uno de los hermanos de Calais, del que obtendría la armadura escamada y unas piedras de mejora. Con esto estaba listo para su siguiente objetivo, el castillo de Morne. Pero eso sería si antes no se hubiera desviado para investigar la torre de mago cercana y, tras obtener una piedra de memoria, partiría hacia el castillo. Pero antes de eso, se dispuso a recoger una semilla dorada que había cerca y luego seguiría, topándose con el primer problema. Un golem arquero con una habilidad innegable para el tiro con arco, o Drabón no era muy bueno esquivándolo. Así que Drabón usó una técnica poderosa. Correr como un loco a lomos de Torrentera, y evitar los ataques de esa criatura, que si no recordaba mal fueron creadas por los antiguos astrólogos con ayuda de los gigantes de fuego con un objetivo ahora olvidado, y que tras perder a sus amos vagaron por la tierra buscando proteger fortalezas. Ignorando eso, Drabón logró evitar al golem, adentrándose en el castillo de Morne, encontrando una gracia y descansando en esta para luego subirse al ascensor cercano. Y tras un rato de subida, y de que a Drabón le dieran ganas de ir al baño, terminaría de subir, encontrándose con una imagen impactante. Una montaña de cadáveres formada por nobles y esclavos del castillo, y sobre esta un grupo de bastardos, seres que, de forma similar a los augurios en su nacimiento, habían sido maldecidos por el crisol y que habían sido reducidos a esclavos por este defecto. Una crueldad que aquí había sido vengada aparentemente. A pesar de todo, era evidente que esto fue una barbarie. Tantas vidas perdidas, diría Drabón, lamentando esta situación sin darse cuenta de que un grupo de perros había detectado su presencia y tenían mucha hambre, no dudando en atacarlo. Pero Drabón detectaría a este grupo de enemigos a tiempo. Sin duda era una ventaja poder ver por sus dos ojos y no por un solo agujero, así que el caballero se pondría en guardia, sacando un escudo de los guerreros de Godric para defenderse de sus ataques.
Drabón se defendería del mordisco de uno de los perros, que se partiría el morro chocando contra el metal para ser exterminado de un sablazo, pero esto no sería todo, ya que por la derecha otro perro se le abalanzaría encima, logrando derribarlo y tratando de desprenderle el brazo. Pero Drabón no se iba a dejar desmembrar tan fácil, ya que aprovecharía el otro brazo para ejecutar al perro perforándole la cabeza, y el último se abalanzaría por el aire, pero terminaría empalado por la espada de Drabón. El caballero notaría su brazo izquierdo entumecido y bastante adolorido, pero solo necesitaría tomar de su vial para estar mucho mejor. Ya recuperado del ataque de su adversario, este seguiría su camino, evitando pelearse con esa gran cantidad de bastardos por obvias razones. Y seguiría su camino huyendo valientemente del cabezudo hasta subir por la escalera, llegando a un puente con un nuevo problema. Dos bastardos alados se erguían en los cielos sobre este y no tardaron en verlo, lanzando un aluvión de flechas en contra de Drabón. Pero esto lo evitaría, o eso es lo que le gustaría decir, ya que terminó con una gran cantidad de flechas clavadas en su espalda. Pero esto no sería suficiente para detenerlo. Fijando su primer objetivo, este mandaría sin miedo unos meteoritos en contra del bastardo, consiguiendo matarlo al instante. Y antes de que el segundo se recuperara de la muerte del primero, Drabón, consciente de su reducido maná por el primer hechizo, lanzaría las estrellas de piedra refulgente que le había enseñado Seilen, consiguiendo tumbarlo. Y antes de que se recuperara, se lanzaría para rematarlo con su espada. Luego, con mucho cuidado, se arrancaría las flechas y se recuperaría con el uso de un vial, siendo ya el segundo que utilizaba en esta aventura, lo cual le recordó otra cosa. Cuando volviera a la iglesia de Le, debía ir a cazar un cangrejo para comer algo. Los viales calmaban el hambre, pero no eran lo mismo. Mientras le daba vueltas a la posibilidad de ir a comerse una deliciosa sopa de cangrejo, notó que en una de las murallas cercanas un grupo de soldados de Godric estaba luchando con un grupo de bastardos. Quizás ahí podría encontrar a Edgar. Con esa idea en mente, Drabón se dispuso a dar un pequeño salto para llegar a esa muralla y, al llegar, por Godric, gritó uno de los soldados que aún parecía razonar. Rark. Gritaron los bastardos en respuesta. El combate siguió con fiereza y Drabón aprovechó una apertura para poder seguir con su camino, subiendo una escalera hasta llegar a una torre donde parecía descansar un caballero proscrito que esperaba fuera el hombre que estaba buscando. Disculpe, ¿es usted Edgar? Preguntaría Drabón. ¿Y quién lo pregunta, si se puede saber? Por si no lo has notado, estamos en pleno motín aquí en el castillo. Los bastardos se han rebelado y han causado una auténtica masacre. Esto no le gustará nada a Lord Godric, respondería Edgar. Oh, sí, en cuanto a eso, me manda tu hija, Irina. Me pidió que te diera esto, respondería Drabón, extendiendo su carta. Al oír el nombre de su hija, rápidamente le arrancaría la carta de las manos a Drabón para leerla. Oh, esta niña, siempre preocupada por su viejo padre. Muchas gracias por tomarte la molestia de venir aquí para entregármela. En cuanto termine unas cosas aquí, iré con ella, debe de estar muy preocupada, diría Edgar con una carcajada. No hay de qué, nos vemos, se despediría Drabón, volviendo sobre sus pasos para seguir con su recorrido por el castillo, encontrando una gracia en un risco, avanzando por este hasta que llegó a una celda con el techo abierto de la que se tiró, avanzando por una estrecha madera hacia una torre donde fue atacado por un bastardo escamado, pero a base de meteoritos consiguió aturdirlo para decapitarlo. Este ascendería por la torre encontrando otro talismán que, tras analizarlo con su querido telescopio, revelaría que se trataba del talismán de hoja doble, que mejoraba el ataque final de una serie de golpes. Era interesante, pero aún prefería su talismán para los ataques cargados, así que siguió con su descenso hasta llegar a un segundo sitio de gracia desde donde se podía ver la base del castillo y algo en la pequeña isla que estaba cerca. Este decidió bajar de un salto, encontrando una triste escena. Una serie de tumbas rodeadas por medusas espirituales, las cuales eran las formas que solían adoptar las almas de niños que no habían muerto en paz. Pero su sentimiento de tristeza fue interrumpido por un agudo dolor que se extendió desde el estómago por toda la columna. Rápidamente descubrió la causa de su padecimiento. La campana mejorada de Seilen para invocar espíritus sin la necesidad de un monumento al renacimiento había atado la presencia de las cenizas a la vitalidad de su invocador, y en caso de ser devueltas al mundo espiritual, el invocador sufriría una pérdida de su vitalidad.
Por el daño que había sufrido, dedujo que 2 de sus lobos habían sido derrotados, lo cual significaba que probablemente Irina estuviera en peligro. Así que debía darse prisa, acabar con lo que fuera que había en esa pequeña isla y luego volver con Irina, confiando en que el último lobo la cuidase. Al adentrarse en la pequeña isla, sus ojos se abrirían al ver a la variante más rara de los bastardos. El leonino, portando un espadón de hojas injertadas. Al ver los rojos cabellos de su adversario, un recuerdo se hizo presente, una imagen de Radagón en el campo de batalla. Pero esta distracción por parte de Drabón sería aprovechada por su rojo rival, que se lanzaría en contra de Drabón. Este volvería de su trance a tiempo para esquivar el ataque del león. Este seguiría esquivando hasta que, usando la arena del campo de batalla, lograría cegar temporalmente a su enemigo, dándole tiempo a Drabón para imbuir su arma con la magia de las estrellas y lanzar el hechizo meteorito a su enemigo, derribándolo. Pero se recuperaría rápidamente, volviendo a ejecutar sus violentos embates en contra de Drabón, quien entendió que la forma de ganar este combate era esquivar todos los ataques de la bestia hasta que ésta cayera víctima del cansancio. Y así, Drabón estuvo aprovechando cada apertura que le daba su leonino enemigo, asentando estocadas rápidas en puntos vitales, hasta que consiguió arrebatarle un ojo a su bestial enemigo. Este bramó de dolor, pero ese sería su más grande error, ya que Drabón a máxima velocidad enterraría su arma en el cogote de la bestia por la boca, matándola al atravesar su cerebro. Tras retirar su arma y recoger el espadón de su enemigo, se lo guardaría y se teletransportaría al lugar de gracia más cercano a Irina. Este invocaría a Torrentera y, corriendo como el viento, galoparía a máxima velocidad esperando encontrar a Irina a salvo, acompañada de uno de sus lobos, pero eso no fue lo que encontró. La sangre correría por la tierra aún fresca. Sif permanecería en su lugar con la cabeza gacha y el rabo entre las piernas. El arma usada seguía en su sitio como prueba orgullosa del crimen. Y ahí yacía, acompañada por su padre, el cadáver solitario de Irina, la cual había sido asesinada por un grupo de bastardos que consiguieron penetrar en el grupo de lobos. Sif, al verlo, se acercó con la cabeza gacha en claro signo de arrepentimiento. Drabón acariciaría a su amigo para tranquilizarlo y más tarde devolverlo al mundo espiritual para que descansara, lo necesitaría. Irina, mi niña, juro que aquellos responsables de esto pagarán, morirán de una forma terrible, diría Edgar, consumido por su dolor e ira. Drabón trataría de acercarse, pero sería rechazado de un manotazo. Déjanos solos, márchate, diría Edgar, y Drabón asentiría y se marcharía a lomos de Torrentera, reflexionando sobre este nuevo fracaso. Este recorrería la península del llanto a lomos de Torrentera de vuelta hasta la iglesia de Le, pero en su camino, aparte de encontrar un rollo de magia que más tarde le entregaría a Sellen, aunque ahora no tenía ganas de verla, este a su vez tomaría un pequeño desvío hasta toparse con unas ruinas donde descansaba un curioso Ronin de metálico sombrero. Tú debes de ser aquel loco que causó la furia de Agel y que lo persiguiera por toda la charca, diría el misterioso samurái. Espera, ¿alguien se dio cuenta? Preguntaría Drabón. Difícil sería no notarlo, es más, me arruinaste una cacería. Pero bueno, me presento. Soy Yura, el cazador de dedos sangrientos, un guerrero de las tierras del cañaveral, explicaría Yura. Oh, un placer, Yura. Pero espera un momento, ¿qué es eso de dedos sangrientos? Preguntaría Drabón. ¿Eres un sin luz y no sabes lo que son los dedos sangrientos? Debes de ser nuevo por aquí. Los dedos sangrientos son un grupo de sin luz los cuales cazan a sus hermanos sin luz para ofrecer su sangre y dedos cercenados a su señor de la sangre, o alguna tontería así. Son un grupo de chalados no muy diferente de los recusantes. Ahora mismo le estoy siguiendo la pista a uno. En caso de que te lo encuentres, no dudes en avisarme para echarte una mano, explicaría Yura. Ah, es bueno saberlo. ¿Y con el dragón también podrías echarme una mano? Preguntaría Drabón. No hay problema, respondería sereno el Ronin. Genial, nos vemos. Drabón se despediría de Yura más animado, pero aún con el caso de Irina dándole vueltas por la cabeza. Al llegar a la iglesia de Le, se daría cuenta de que había tardado más de lo esperado en volver, más o menos un día para ser exactos, y Bob no estaba por ninguna parte. Una espina de miedo empezaría a clavarse en su espalda pensando en la peor de las posibilidades para el destino de su amigo semi-humano, por lo que, ni corto ni perezoso, pondría rumbo a la cueva del litoral, atravesando la playa y llegando en muy poco tiempo. La cueva se hundía en el risco como un pozo de sombras, por lo que encendería una antorcha y se adentraría en esta, encontrando al poco tiempo un sitio de gracia y, más importante aún, a Bob tirado en el suelo muy magullado. Drabón se acercaría rápidamente. Señor Drabón, ¿qué hace aquí?
Márchese de inmediato. Si no lo hace, ellos le harán lo mismo que a mí, lo destrozarán, diría Bob con dificultad. Tranquilo, amigo, a partir de ahora me encargo yo, diría Drabón mientras cubría el cuerpo de su amigo con una manta hecha con la tela de un sobretodo, y seguiría su camino por la oscura cueva encontrándose a varios semihumanos a los cuales acabaría por el daño que le hicieron a su amigo. Pero este oiría un ruido en la cueva y, al seguirlo, se encontraría con un viejo caballero luchando contra un grupo de semihumanos. Disculpe, diría Drabón con cautela, sosteniendo su arma. Baja las manos, jovencito. Si estás aquí es porque creo que compartimos intereses. Me llamo Isvan y soy un sin luz como tú. Vine a este agujero para encargarme de este grupo de semihumanos, contratado por un comerciante de la zona para que reduzca la actividad semihumana en el área. Me dijo que su presencia espanta a la clientela, explicaría el viejo Isvan. En ese caso, supongo que tienes razón y sí compartimos intereses. Me presento. Soy Drabón y estoy aquí por un amigo, diría Drabón. Bien, más adelante están los dos líderes semihumanos de esta zona. En cuanto acabemos con ellos, los semihumanos perderán mucha agresividad. Sígueme. Drabón seguiría de cerca a su mucho más experimentado acompañante hasta una gruta llena de agua e iluminada por hogueras y antorchas. Nada más entrar fueron atacados por un grupo de semihumanos, los cuales fueron acabados por Isvan usando una hechicería de gravedad que sorprendería a Drabón. ¿Acaso Isvan fue o sería un soldado de la melena roja, o habrá sido tutelado por un señor de alabastro? Pero las dudas de Drabón se acabaron cuando dos jefes semihumanos se abalanzarían sobre ellos. Isvan se pidió el de la derecha y Drabón el de la izquierda. Su contrincante actual le recordaba en cierto sentido al anterior, una bestia agresiva y brutal, pero con la misma desventaja de sus aberturas. Drabón utilizó el hechizo de estrellas refulgentes en primera, consiguiendo causar un buen daño a su oponente, el cual se lanzó con sus dagas, pero su ataque sería bloqueado con su escudo, para Drabón contraatacar con su ropera encantada previamente, tratando de cortar el cuello de su rival. Pero solo acertaría a cortar el pelaje de su enemigo, el cual, tras su esquivada, lograría romper la guardia de Drabón clavándole sus dagas. Pero sería alejado de una patada, sumado a un guijarro refulgente que le permitiría usar a Drabón un dial para recuperarse. El enemigo trataría de asestarle un combo a su oponente que Drabón se vio obligado a esquivar, hasta que se dio el momento perfecto para usar sus meteoritos, los cuales asestaron un daño demoledor y que le permitió rematarlo con un degollamiento. Al caer el cuerpo, este soltó un viejo equipo de sastrería y, al darse la vuelta, notaría que su acompañante había vencido al otro jefe semihumano y se había ido. Tras eso, Drabón volvió con Bob, entregándole el conjunto de sastrería. Es mi aguja, muchas gracias. Este es el último recuerdo que me queda de mi madre. Ella era costurera y ella fue quien me enseñó a coser hasta que ellos, pero, ¿sabes? Yo siempre quise ser como ella, por lo que creo que no puedo quedarme aquí esperando mi muerte, diría Bob. No te preocupes, amigo, yo te echo una mano, diría Drabón mientras cargaba a Bob de vuelta a la iglesia de Elliot para que se recuperara, contento de haber podido ayudarlo. Mientras, un halcón modificado de una forma grotesca cruzaría los poderosos vientos que custodiaban la fortaleza de Velo Tormentoso, posándose cerca de un soldado que desataría el mensaje de la pata del animal y, alarmado por las noticias, iría en busca de su amo, el cual se encontraba discutiendo con un noble. Y dime, Jeremiah, ¿cómo van las transcripciones? Preguntaría un ser deforme cubierto con el estandarte de su propia fortaleza y que además portaba diversas hachas. Señor, en cuanto a eso, es complicado, señor. Los escribas aún no terminan de encontrar la forma, es una escritura complicada y creemos, diría Jeremiah, siendo interrumpido por su amo. Cero excusas, Jeremiah. Dile a esos escribas de pacotilla que necesito ese poder y lo necesito ahora para poder llevar a cabo mis planes, gritaría Godric. Disculpe, señor, diría el soldado. ¿Qué ocurre ahora? Habla ahora o esos miembros pasarán a formar parte de mi colección, gritaría Godric. Es que, señor, nos han llegado noticias de que la fortaleza de la península del llanto ha sido tomada por los bastardos, señor. El castillo de Morne ha caído, diría el soldado. Eso es inaceptable, esa fortaleza es mía. Fue tomada por mi ancestro Godfrey hace siglos y, como miembro en pleno derecho del linaje dorado, es mía, no de un grupo de desagradables bastardos. Prepara las fuerzas de asalto. En menos de una semana recuperaremos el castillo y no te olvides de aumentar la cantidad de mineros en las minas, necesitamos más piedras de forja, espetaría Godric. Sí, señor, pero ¿qué pasa con eso? Preguntaría el soldado. No te preocupes, Wilkes, esto es solo un pequeño percance.
En cuanto el castillo de Morne vuelva a estar en manos de su legítimo propietario, podremos volver a centrar nuestros recursos en nuestro objetivo. Asediar la Academia de Raya Lucaria y tomar la cabeza de la Reina de la Luna Llena, diría Godric con una gran sonrisa adornando su rostro.